años. Queretano. Ah. Sí, ya Querétaro.
Sí, pues muy buenas noches. En esta ocasión tenemos una interesante plática llamada Tanatología y Duelo, la belleza de la vida a través de la muerte, dada por la doctora Atenea Sisi Domínguez López. La doctora estudió medicina en la UAC de Querétaro, hizo su diplomado en tanatología y cuidados paliativos en la Universidad José Martí de Latinoamérica, Campus Mérida, Yucatán. Hizo la especialidad en radiooncología en el Centro Médico Nacional del Sureste, Unidad Médica de Alta Especialidad, Ignacio García Telles, del IMSS en Mérida, Yucatán. Ha sido paramédico, instructora independiente de protección civil, así como integrante del H Cuerpo de Bomberos, del que ahora ocupa un cargo como comandante en el municipio del Marqués. Académicamente ha participado y dictado más de 80 cursos y conferencias en diplomados. Le damos la bienvenida y muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es un honor. Gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir algunas imágenes. Ahí están, ¿verdad? Ahí están ya. Perfecto. Pues es un honor para mí estar esta noche con ustedes. Esta plática, como ustedes saben, está dirigida a una de las temáticas más difíciles de abordar para todos nosotros, no solo para la profesión médica, de enfermería o profesionales de la salud, sino un tema que prácticamente es una certidumbre. Es decir, lo único seguro que sabemos que tenemos en la vida es la muerte. Y es profundamente agobiante saber que nuestra vida está rodeada de cambios, todo cambia. Cambia nuestro aspecto físico, cambia nuestras relaciones con las demás personas, todo tiene un fin. Y hasta el amor, ¿no? Y mucha gente dice, ay, no, ¿cómo el amor no se acaba? Y así, bueno, hay relaciones que no se terminan por falta de amor, sino a veces la muerte te separa de la persona que amas. Entonces, todos estos cambios se traducen en algo que es un final, una pérdida o un término de algo. Entonces, esta noche vamos a hablar de tanatología, pero también la tanatología, cómo se relaciona con la medicina, por ejemplo. Es una plática que va de manera bidireccional, tanto a los profesionales de la salud, tanto al público en general. Agradezco la presentación. Como ustedes saben, yo me dedico al tratamiento del cáncer con radiación. Sin embargo, he estado inmersa en distintos aspectos prehospitalarios y hospitalarios de la atención médica. Esta experiencia, y sobre todo haber sido en algún momento paciente, estar del otro lado y casi cerca del túnel, que nos platican algunos, me ha hecho tener una opinión distinta a lo que pensaba antes de ser un paciente respecto a lo que es la muerte. Y el estar conviviendo con pacientes terminales durante la formación médica me hizo darme cuenta que uno de los aspectos más importantes es estar conscientes en nuestra vida de la muerte, porque al estar conscientes de ella, estamos conscientes de la vida. Y mucha gente dice, bueno, pero es que si se acaba algo, si algo termina, pues el tiempo lo cura todo. Yo creo que esta frase es muy cierta, más bien el tiempo no cura, sino cura lo que hacemos con el tiempo. Entonces, pues como sabemos al final de la vida, cuando tenemos contacto con un paciente, por ejemplo, de cáncer, un paciente con alguna otra enfermedad terminal, padecimientos como el riñón, el corazón, esta noticia tan fatídica le da un sentido distinto a la vida. Muchas películas, ¿no? Que hemos visto, testimonios, durante cuando nos dicen que reciben este diagnóstico y deciden, por ejemplo, hacer lo que no habían hecho en años previos. Sabemos que entonces actualmente hay un tema muy polémico, perdón, que es el derecho a morir, el derecho a vivir incluso dignamente y tener una muerte digna al final de la vida. Actualmente son situaciones que se están reivindicando en cuestión de derechos humanos y de bioética. Sabemos que entonces este último momento de nuestra vida es un proceso, es parte del proceso vital y sin embargo es muy difícil de llevar a cabo no solo para el personal sanitario, para la zona hospitalaria, sino para el propio paciente y para el círculo más cercano, que puede ser la familia, la esposa, etcétera. Pareciera ser que durante nuestra vida nos enseñan a hacer muchas cosas, pero no a despedirnos. Pensar en cómo, en qué decir, en cómo lo tengo que hacer, prácticamente es un tema tabú. Hay muchas angustias que se pueden sumar al mismo dolor de la persona que se encuentra en ese momento de agonía.
Entonces, de alguna manera, consciente o inconsciente, la persona que está viviendo esta agonía y el resto de la familia que lo rodea va a vivir esta situación de acuerdo a su realidad, a su contexto y a sus recursos. ¿Esto qué quiere decir? Tal vez alguien que recibió un apoyo terapéutico durante la enfermedad de su familiar que está agonizando tenga mayores recursos para mantener un poco de tranquilidad e intentar despedirse o simplemente acompañar. Pero alguien que tal vez recibió apenas la noticia, que no ha manejado todas esas emociones, puede responder con enojo. O puedes ver la típica reacción de alguien que le avisas que su familiar va a fallecer o está agonizando y no se presenta por miedo a confrontar esta situación. El propósito entonces de algunos de los elementos que vamos a compartir hoy es aportar elementos de un problema actual, que es inclusive la educación tanatológica, no solo para el personal de la salud, sino también para nosotros en cualquier profesión o oficio que realicemos. Es decir, que la formación, el conocimiento de la tanatología del proceso de duelo nos puede servir incluso desde la niñez como un elemento de inteligencia emocional, porque como vimos, pues las pérdidas nos van a acompañar toda la vida. Sabemos que la muerte entonces es un fenómeno irreversible. Como dijimos, es parte del final de la vida y la manera en que se lleve a cabo puede ser distinta. Hay muerte clínica, es decir, cuando alguien cesan sus signos vitales. Hay muerte encefálica, por ejemplo, cuando un paciente tiene muerte cerebral, pero el resto de sus órganos pueden seguir funcionando, pero de manera autónoma. Hay una muerte celular, por ejemplo, nuestras células mueren, por ejemplo, las de la piel, que se regeneran cada mes. Y entonces sabemos que somos seres finitos, que la muerte, como les digo, es algo impredecible. Hay incluso muerte súbita, que puede suceder, por ejemplo, en los lactantes, en los niños. Entonces, este periodo es trascendental en nuestra vida. Hay paradigmas filosóficos que defienden ciertas posturas. Actualmente ya hablamos de más conceptos, además de la muerte, se habla de la ortotanasia, es decir, la muerte que ocurre en su tiempo y cuando debe ocurrir. Por ejemplo, nuestros abuelitos, ¿no? Nuestros bisabuelos que decían, ay, pues murió de edad, murió en casa, la muerte natural, ¿no? Pero, y hay ya otros conceptos como encarnizamiento terapéutico, eutanasia, que no vamos a abordar en este apartado de tanatología. Esta es una breve introducción, pero que quiero que sepan que forma parte de todos estos conceptos y el actual paradigma de una reivindicación y la defensa por el derecho a una muerte digna. Entonces sabemos que nacimos para morir, que para morir nacimos, que los muertos no dejan de ser, solo dejan de estar a nuestro lado. Y todo esto tiene su propia antropología, sus propios antecedentes, como contaban nuestros antepasados, ¿no? Del perrito que nos acompañaba al Mictlán, o en Egipto, los rituales para la momificación, o en México, como hasta nos reímos de la propia muerte, ¿no? Hacemos calaveritas, hacemos muchos chistes sobre la muerte, pero pareciera ser que entonces todos estos procesos de estudio a través de la historia de la muerte, estos conceptos de risas, calaveritas. Pareciera ser que la muerte es un tema muy común y no lo es así. Es como si fuera un tabú de muchos de los que tenemos, ¿verdad? Entonces, la muerte tiene una comprensión más allá del ritual que la rodea y más allá de lo que podemos creer de ella. Sin embargo, no conocemos a alguien que haya muerto y haya regresado. Tal vez Jesucristo, que nos han contado que reencarnó y por eso lo admiramos, por eso lo amamos inclusive, pero de verdad, tal vez solo contamos con algunos testimonios de gente que ha contado estas experiencias, por ejemplo, del túnel, de haberse visualizado fuera de su cuerpo, pero verdaderamente y científicamente algún testimonio que contemos, que nos puedan platicar qué es irse y regresar, no lo hay. Entonces, esta incertidumbre a lo que pasa después de morir es un temor, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pasa en la transición después de la vida. Y por tanto, hay una resistencia universal ante la muerte. En todas las épocas, en todos los lugares del mundo, como vimos, pues se han creado distintos rituales y manifestaciones. Actualmente, el 80% de las muertes ocurren en instituciones de salud, es decir, en los hospitales, y solo una persona de cada 5 muere en su casa. Pero esto era muy distinto en el pasado. Ahorita lo vamos a mencionar. Toda muerte, que es donde vamos a enfocar más la plática, aunque les digo, las pérdidas abarcan un sinfín de situaciones, pues tiene y trae consigo dolor
Y el dolor no solo tiene un componente psicológico o afectivo, o un componente cognitivo, el dolor también duele en el cuerpo. ¿Te ha dolido algo? Te lo pregunto así, o sea, por ejemplo, no todo, como les decía, son pérdidas por muerte de alguien que ha fallecido. Puede ser la pérdida de un divorcio, la pérdida de la salud, la pérdida de la juventud. Entonces, el dolor que conlleva vivir sin eso que nos falta o con eso que nos duele, es un proceso que tenemos que ir trabajando poco a poco. La muerte o la noticia de que te queda poco tiempo te sacude y puede llevar consigo, les digo, este proceso algo que va más allá del dolor, que es el sufrimiento. Según Sadrin, esta respuesta, el sufrimiento viene con emociones, viene con alteraciones desagradables que son generadas a nivel corporal, por eso sientes un vacío en el estómago, por eso no puedes dormir, hasta sientes la garganta seca cuando estás triste, cuando algo te duele y puede llevar a cabo este sufrimiento prolongado episodios patológicos ya de depresión, de estrés, de ansiedad y frustración. Y decir, sana, trabaja tus emociones, suele sonar muy fácil, pero el día a día de una persona que tiene una pérdida o que está ante un proceso de dolor, es muy difícil, es una tormenta. Y tú sabes que cuando estás en la tormenta no puedes ver claro nada. Entonces, bueno, como les contaba, las muertes actualmente son usualmente en los hospitales, pero previo a la Primera Guerra Mundial, la mayoría de las personas fallecían en casa. Entonces, en 1930 se genera este cambio histórico. La muerte empieza a confinarse a los hospitales, empieza a verse como un proceso más lejano. Es en 1901 que este alemán que recibe el premio Nobel de Medicina en 1908 acuña el término de tanatología como una ciencia encargada de la muerte. Es decir, la relegaban a un espacio donde hay que hacer la necropsia, hay que hacer el análisis forense. Entonces, nos habla esta frase, el hombre no se destruye por sufrir, sino se destruye por sufrir sin ningún sentido. Y esto lo quiero relacionar mucho, por ejemplo, cuando tú sufres porque tienes un objetivo. Los pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer con un buen pronóstico, pero que van a tener que ser sometidos a quimioterapia, radiación y cirugía. El camino no es fácil. Si hay pacientes conectados, saben que los efectos secundarios son muy fuertes, pero saben que sufren físicamente y psicológicamente, pero que hay una consecuencia que puede ser positiva para su vida, para su pronóstico. Pero ¿qué pasa cuando el profesional de la salud no es claro en el pronóstico o en el diagnóstico que le da un paciente? Pues los pacientes van, reciben el tratamiento, sufren de igual manera, pero después se deprimen porque piensan que no hay sentido para eso, que su enfermedad es mortal, que no les dijeron la verdad, que nada funciona. Entonces, aquí es donde la tanatología empieza, como les digo, como una rama de la medicina forense, pero había un vacío para estos pacientes que tenían estas pérdidas. Entonces, más hablar, como dice Saramago, más que hablar de la muerte que en realidad nadie conocemos y de la que no hemos tenido, les digo, una vivencia, debemos hablar del morir. Esta ciencia, tanatología, proviene también de una etimología griega que quiere decir de Thanatos, que habla del dios griego de la muerte, hijo de la noche y de himnos. Entonces, conforme va evolucionando este conocimiento de que la tanatología no se confiere solo al cuerpo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que sabemos que fue un médico europeo muy condecorado y que estuvo realizando, de hecho, varios voluntariados en la Cruz Roja, empezó a describir, como les cuento, estos fenómenos psicológicos que acompañaban a los pacientes con enfermedades terminales, como les comentaba hace rato, los pacientes que están sufriendo, no solo por esta cuestión del padecimiento, de tener una enfermedad, no solo su cuerpo sufre, sino que había procesos psicológicos e incluso espirituales que se relacionaban con el proceso de muerte. Entonces, ella es una de las pioneras para que la tanatología sea una instancia de atención a los pacientes terminales y se le considera, gracias a esto, fundadora de esta ciencia. Ustedes pueden leer innumerables libros buenísimos de la doctora, donde pues es un enfoque de ayudar a los enfermos, como les decía, a vivir gratamente, sin dolor y sobre todo respetando las exigencias que ellos querían. Exigencias éticas como el derecho a una muerte digna o no invadirlos con más agresividad terapéutica, es decir, catéteres, invasión terapéutica. Y ella, junto con la doctora Sanders, que vamos a ver que posteriormente hace investigaciones sobre tanatología,
empiezan a hablar de una cuestión integral. Es decir, que el dolor se podría decir que es una teoría que le llaman dolor total. O sea, el dolor no solamente, como te decía, viene del cuerpo, que entonces empiezan a darle razón a los enamorados, ¿no? Cuando dicen, me duele el corazón, y el cardiólogo te dice, bueno, el miocardio no creo, se empieza a hablar de que hay algo integral aquí, que somos además de ser una unidad biofisiológica, un cuerpo, tenemos un componente social, entonces cuando estamos deprimidos o alguien muy cercano fallece o estoy pasando un divorcio o perdí a mi hijo, mi interacción social también se altera. ¿Qué es lo primero que pasa? No quiero hablar con nadie, no quiero salir, etcétera. Y hay una afectación espiritual que Elizabeth Kubler-Ross en muchos de sus libros nos empieza a hablar del lado espiritual que incluso está más desarrollado, en uno de los libros lo habla, de con los niños que como ante un diagnóstico, por ejemplo, una leucemia, ellos están con Dios, hasta platican, es un libro donde relata varias cartas que sirven los pequeños, de su relación estrecha con su lado espiritual. Y habla de que la diferencia es que los adultos, cuando tenemos un hecho así fatídico, una muerte cercana, un diagnóstico en carne viva, usualmente es cuando nos acercamos a Dios, pero los niños prácticamente su unión espiritual es permanente, mientras que los adultos primero nos enojamos con Dios, le reclamamos, oye, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué enfermas a mi madre? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Y después hay una reconciliación, que de hecho es uno de los pilares más fuertes en conllevar una pérdida. Y sabemos que el aspecto psicológico en los pacientes y en nosotros mismos es uno de los más importantes. Entonces, la tanatología es una disciplina que se va a encargar de darnos y encontrar el sentido del proceso de la muerte. Además de esto, se ha convertido incluso en un método científico que ha convertido esta ciencia no solo en una especialidad, en una maestría, en un diplomado, sino en un arte. Porque hablar de muerte, como vimos, no es cualquier cosa, va más allá de una comunicación eficiente, de una comunicación asertiva. La tanatología trae consigo consecuencias que incluso pueden impactar en la cuestión económica del paciente, cuántas cuestiones de bienes intestados, por ejemplo, hay cuestiones sociales, hay cuestiones de no hay que hablar de la muerte, alguien se suicida en la familia y conspiración del silencio, ¿no? Eso no pasó, de eso no se habla aquí. Hay aspectos, como les decía, psicológicos, aspectos antropológicos, que vimos que distintas culturas creen incluso, por ejemplo, el budismo en la reencarnación, o hay un libro tibetano de los muertos, muy interesante en el budismo, que habla de esta cuestión de tanatología, esta cuestión de que yo creo que se han escuchado, ¿no? Del desapego, el budismo tiene mucho que ver con la tanatología y tiene herramientas muy buenas para incluso ejercicios de respiración en esta cuestión de la agonía. Hay aspectos morales, las cuestiones bioéticas, el conocimiento, de cada quien tenemos un concepto distinto de muerte y hay una concepción religiosa también. Entonces, la tanatología, como vemos, es una cuestión integral que comprende múltiples aspectos de los seres humanos. Y hay una cuestión que se llama intervención en crisis, cuando la muerte no es esperada. Por ejemplo, la muerte de un bebé en la cuna, una muerte por un accidente, un asesinato, suicidio. Hay tanatólogos que nos preparamos en intervención en crisis en esos momentos de muerte súbita. Como vemos, como ciencia es universal prácticamente. Nos ayuda a encontrar sentido a la muerte, proporcionar calidad de vida a los pacientes terminales en este contexto de cáncer avanzado, ayudar a morir con dignidad, pero sobre todo establecer una relación de amor, de apoyo y de confianza en el tránsito de la muerte entre la familia, el personal médico que lo está atendiendo o el personal de salud, trabajadores sociales, nutriólogos, etcétera, y se crea un lazo de confianza. De esta manera, el cuidado suele ser más empático, pero la tanatología deja muy claro también que la prolongación de la vida de manera innecesaria es algo deliberado, es decir, hay que respetar el momento de la muerte. Entonces, retomando a Kubler-Ross, ella empezó a hablar de varias teorías dentro del estudio de la tanatología y al observar a los pacientes terminales con los que ella tenía contacto, empezó a observar un proceso, algo que le llamó proceso de duelo, que el duelo manifestó ella como un proceso en el cual sucedían varias etapas hasta aceptar la muerte. Y que pues tú eres un ser humano, por ejemplo, productivo, feliz, y por ejemplo, su servidora, ¿no? Yo tengo un hijo de 5 años, mi nivel de energía, como vemos en esta gráfica, productiva, soy maestra, estoy al 100.
fallece mi hijo porque se ahoga, que Dios no lo quiere, no pase, en las vacaciones. Entonces, de ese 100% de tu nivel de productividad que vemos en la gráfica, pasas a una primera etapa, que ella la describió como la negación, en la cual se caracteriza por sorpresa y miedo. Te avisan que el niño se ahogó y tú dices, no, no es cierto, eso no está pasando, no, 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 él no se murió, no, salió a jugar. Y que esta etapa iba seguida por un proceso de ira, el coraje, la indignación, el resentimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pasa esta desgracia, paso de la negación a decir no es cierto, a enojarme, ¿no? Y querer golpear a mi esposo, querer reclamarle que por qué lo dejó bajarse a la alberca solo, y pasa a otra etapa esta situación del duelo, y te empiezas a preguntar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, Diosito? O sea, ¿por qué no me ahogué yo y se ahogó el niño? Y empiezas a negociar, ¿no? Esa es otra de las etapas. Oye, Diosito, mira, si me regresas a mi peque, te juro que dejo de fumar o te juro que ya me voy a portar bien. Entonces, esta incertidumbre te puede llevar a otra de las fases que ella determinó como la depresión, que se caracterizaba por tristeza, aversión, no querer ver a nadie, frustración. Porque si te das cuenta, todas estas emociones nadie te contesta la negación, nadie te contesta porque tú, el enojo no puedes matar a alguien, o sea, no debes hacerlo, tus emociones a veces no las sacas, puedes golpear a la almohada. Y entonces la frustración puede llevar a que esta tristeza demore más de la cuenta y te lleve a depresión. Y describe una última etapa donde prácticamente vemos aquí como la línea azulita representa que estás volviendo a tu normalidad y productividad y que esta etapa se va a caracterizar por la aceptación, por tranquilidad y confianza. Y que durante toda esta etapa, pues prácticamente el enojo, el coraje y la negación son funciones protectoras de defensa, inclusive a nivel cerebral, a nivel orgánico, que esos impactos tan fuertes de una noticia de muerte, o sea, de alguna desgracia, primero nos protege, pero después se puede ir sustituyendo por distintas emociones, como vemos, enojo, tristeza, hasta llegar a la aceptación. Esta es la teoría de Elizabeth Kubler-Ross. Aquí se los pongo en un diagrama más entretenido, las etapas de un duelo, esta crisis, esta revolución, este enojo, y que te lleva hasta un proceso de aceptación y de aprender de la pérdida. Y aquí surgen muchas preguntas. Mucha gente va a decir, ok, doctora, ¿y cuánto se tarda la señora que se le ahogó su hijo en pasar estas etapas? No hay una temporalidad. Es decir, no te cases con las teorías que dicen que en un mes debes superar una pérdida, que en 6 meses debiste olvidar a tu exnovio, que en un año no debería doler el padre que falleció. Eso no es cierto. Y además, últimamente, los distintos tanatólogos y tanatólogas encargados de investigar en esta ciencia se han dado cuenta que estas etapas, aunque sí son ciertas y sí suceden, no tienen una cronología. Es decir, no siempre va primero la negación, después el enojo y después de la depresión. Tú puedes recibir la noticia de la muerte de un familiar o de alguien muy cercano o de un divorcio y pasar de la negación a la aparente aceptación. Pero también puedes regresarte de ahí a la tristeza y luego enojarte y luego volver a pararte un día y decir, esto no está pasando. Quiero que entiendas entonces que estas etapas no tienen una cronología, es decir, no tienen una duración definida y tampoco tienen un orden. La libertad de tener las emociones que te generen las pérdidas es indefinida y es particular para cada persona. Entonces, la pérdida va a durar lo que tardemos en aceptarla y eso no está definido. Y el sufrimiento va a tardar lo que tardemos en comprender esta experiencia. Aceptar nos va a llevar a comprender y de esa manera a trascender. La única muerte entonces es el olvido. Aquí vemos un ejemplo de la muerte de un hijo, lo que les comentaba, ¿no? Hay, pues, ¿cómo se le llama a eso? O sea, hay pérdidas, hay asesinatos, hay tantas cuestiones que pasan en nuestro mundo que es muy difícil ponerles nombre. Entonces, básicamente algunas de las pérdidas que en su mayor parte conocemos es, por ejemplo, el parto. El simple hecho de haber nacido y que nos arrancaran del útero materno nos hizo perder la seguridad de estar dentro del vientre de nuestra madre, de estar calientitos, de estar con ella. Incluso cuando la pareja tiene a su bebé, también es una pérdida porque ese rol de pareja, de solteros, tú y yo juntos, se pierde y empieza una nueva etapa.
Otra de las pérdidas de la vida puede ser tu jubilación, cuando te pensiones, cuando ya te retiras. Hay depresión, de hecho, mucha gente que, por ejemplo, pasaba mucho tiempo en su trabajo, etcétera, tan solo ahorita, ¿no? Que los trabajos cambiaron, el home office ha llevado muchas profesiones a la depresión. Hay también depresión por fallecimiento, por ejemplo, este peque, un diagrama donde pues la mamá no está, la mamá fallece en la infancia, es una de las pérdidas más fuertes, pero tan solo perder la juventud, como vemos en este diagrama, el que ya no soy un bebé, ya no tengo 15 años, ya no tengo 25, chin, y cómo vamos pasando a una etapa más de vejez, de dependencia de nuestros familiares, es la pérdida de la juventud, la pérdida de la fuerza, es una de las pérdidas mayores. ¿Y qué pasa cuando te divorcias? Una de las pérdidas más fuertes también para el ser humano, la pérdida de la salud, cuando, por ejemplo, este diagrama, ¿no? Cuando perdemos la capacidad de caminar, es una pérdida muy fuerte. La pérdida de un bebé, incluso la pérdida cuando te vas a vivir a otro país, ¿no? Y pierdes tus tradiciones, ya no se come pozole en septiembre, ahora vives en Japón, perdiste a tus amigos, las pérdidas por los desastres naturales, perder tu coche, perder tu casa en un temblor, y una de las pérdidas más fuertes para el ser humano, que es la pérdida de uno mismo, como vemos en este diagrama. Cuando a veces nos perdemos por conservar a alguien en una relación, cuando nos perdemos a nosotros mismos por dar demasiado en cualquier tipo de vínculo. Entonces, la forma particular con la que cada persona va a responder a cada una de esas pérdidas depende de muchos factores. Por eso tu mejor amiga no lloró cuando se separó de 10 años de pareja y la otra que llevaba 3 meses sigue llorando por él. Esto va a depender de tu historia. Eso no te hace mejor o más independiente o más feliz. Todos somos diferentes. Entonces, respetar la temporalidad de las pérdidas es lo principal. También cuando aquí hablando en el contexto de la enfermedad, por ejemplo, de oncológica, pues también la forma en que un paciente reacciona a un diagnóstico depende de lo sorpresivo o no del diagnóstico. Hay gente que ya se sentía mal, por ejemplo, y te dice, ok, doctor, recibo el diagnóstico, tengo cáncer, pero yo me lo temía. El momento del ciclo vital, ¿no? Cuando alguien recibe el diagnóstico y es un bebé o es un niño muy pequeño, pues es un proceso muy traumático, un diagnóstico de esta magnitud. Las características de la personalidad, lo que te comentaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en hospitales que hay pacientes que han incluso matado médicos, les han disparado, etcétera, por una personalidad muy impulsiva que al recibir una noticia como estas, pasa de la negación a la ira, al cólera, entonces agreden. Los mecanismos adaptativos, como les decía, usados en momentos difíciles previos, alguien que ha sufrido muchas pérdidas en su vida, que ha llevado ya procesos terapéuticos, puede ser más ecuánime ante una situación así. El balance de tu vida, el que no estés solo cuando recibes esa noticia, que estés acompañado, o el simple hecho de cómo te lo dijo el médico o el personal de salud, el tipo de enfermedad que te digan que tienes. Entonces, es muy importante, esto va para los profesionales de la salud, la forma en que informamos las cosas, la relación que tenemos con nuestros pacientes. Sabemos que, pues básicamente los pacientes son personas y tienen no solamente necesidades fisiológicas de sus síntomas, por ejemplo el cáncer, ¿no? El dolor, sino que tienen también necesidades de comprensión, de aceptación, de estima y necesidades, como les decía, espirituales, que es algo que se ha dejado mucho de valorar en los hospitales, ¿no? Yo te lo cuento, ¿no? Yo estuve internada por un problema del páncreas y decía, órale, sí es cierto. En el momento en que usé la batita verde del IMSS y andaba yo en chanclitas y ahí por los pasillos, ya no era Tenea, era, la paciente de la cama 8, ¿no? Y si alguno se acordaba que era residente, la residente, pero la verdad pasabas, no eras correcto, o sea, no te ubicaban porque todos éramos la batita verde y el número de cama. Y eso te lo van a contar muchos pacientes. Y te conviertes de una persona a un objeto cuando te enfermas. Entonces, cuando la muerte es ya ineludible, pacientes que tenemos en un diagnóstico de enfermedad avanzada, alguien que conozcas de familia, conocidos, amigos, donde les han dicho que el pronóstico es malo, que no hay una cura para sus padecimientos, cuando esta muerte es ineludible, la forma de morir es muy importante. Y lo vemos en este diagrama. Puedes estar en una zona hospitalaria y más si es un hospital público y ahorita con esta pandemia, pues los pacientes
pueden fallecer así, conectados a máquinas y solos, en vez de poder estar con sus familiares, como vemos en la imagen de abajo, donde pues tengas tu música preferida, tus flores, estés en paz, tu ropa, estés tranquilo, estés acompañado. Vamos a ver durante esta plática que muchas veces la mejor manera de acompañar a alguien en su dolor o en esa tormenta que te digo que la tristeza a veces es como una tormenta, a veces la mejor forma de ayudar es acompañar. No hay palabras para poder quitar el dolor de una persona, el dolor de alguien que amabas. Muchas veces solo acompañar, solo sostener el hombro de alguien es suficiente para apoyarlo mientras pasa esta tormenta. Pero todas las pérdidas deben ser nombradas, reconocidas y lloradas. Lo que les decía, la conspiración del silencio, pasa mucho en el suicidio, pasa mucho cuando una mujer pierde un bebé, no se habla de eso. Y también quiero decirlo como toda rescatista de perritos, pues también la pérdida de una mascota es una pérdida que merece ser nombrada y puede ser tan intensa como haber perdido un ser humano. El dolor es importante y siempre vale el amor y el esfuerzo que invertiste. Mirar de frente el dolor, es decir, ponerle nombre y apellido, nos va a ayudar para comenzar un proceso de reconstrucción de tus emociones, de tu círculo social, de tu físico y de tu espíritu. Como les decía, prácticamente las personas que amamos no se van, ni los animalitos, simplemente se ausentan un tiempo. Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es una respuesta normal, como ya mencionamos, a una pérdida. Y es normal que sintamos, como te dije, coraje, tristeza, negación. Cuando hay un duelo normal, no se pierde la autoestima. La pérdida de la autoestima cuando empezamos a, por ejemplo, en un duelo de divorcio, ¿no? Que ves el señor se divorció de su esposa y ves que se la pasa en la cantina, tirado, ya no va a trabajar, ya no se peina, etcétera. Y se siente desvalorizado porque tal vez lo dejaron por alguien más. Este daño a la autoestima empieza a traducirse en que el duelo puede costar más trabajo, puede llegar a volverse patológico o, como vemos aquí, disfuncional. Es decir, un proceso que sea más duro de llevar a cabo. O hay gente que nunca vive el duelo. Te lo platico igual del divorcio. ¿Cuánta gente se separa e inmediatamente se casa al mes o tiene otra pareja? No vivieron el duelo. Y tal vez cuando se separan de la segunda pareja es cuando la tristeza se incrementa como una avalancha y el duelo es más duro, la tristeza es más fuerte. Pero también un duelo disfuncional puede pasar cuando alguien muy cercano a ti fallece y no lloras esa pérdida, no la trabajas. Ah, falleció mi mamá, todo bien, ¿eh? Sigo trabajando, no pasó nada. Y de pronto un día esta pérdida explota. Entonces, como les decía, el duelo también anticipatorio, que es un concepto que yo valoro mucho en esta cuestión de Cancer Center, del manejo integral de los pacientes y lo que tratamos de hacer como profesionales en oncología. Es que un duelo anticipatorio quiere decir que hay que prepararnos no solo porque tengas un paciente o un familiar con una enfermedad terminal, sino ir siempre, como dicen, ¿no? Viviendo al día, cerrando nuestros pendientes, porque pues no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos los que, por ejemplo, si tú dices, bueno, pues yo estoy joven, no estoy enfermo, nada me pasará, pero sabemos que la vida es impredecible, de pronto salimos aquí afuera, un tsunami, no sabemos. Entonces, en la cuestión del contexto oncológico, como les comentaba, preparar un duelo anticipatorio, es decir, tener un acompañamiento de tanatología y que esto se lleve a cabo en gente que atiende pacientes, nos puede ayudar mucho a estar preparados para la pérdida. A eso se le habla al duelo anticipatorio. La meta del duelo es cerrar una etapa de nuestra vida y que podamos seguir adelante, nos podamos adaptar. Vuelvo a la frase que les comentaba hace rato, adaptarnos a vivir sin eso que nos falta y con eso que nos duele. La meta es aprender a sobrellevar estas pérdidas y seguir en conexión con la persona que tal vez falleció y que amábamos, pero también querer continuar con nuestra vida. El duelo, entonces, podemos separarlo de características que hablan de que el duelo se complicó. El duelo es un proceso, como vimos, de recuperación emocional de cualquier pérdida. Ya hablamos que existen muchas pérdidas. Su función es adaptarnos, como les comentaba, es un proceso normal, tiene bases emocionales, es decir, vas a llorar, vas a sufrir, se va a sentir feo. No es necesario medicarlo a menos que sean pacientes que estén sufriendo un proceso de duelo y ya tengan un antecedente donde estaban medicados por un psiquiatra, por ejemplo.
y cuando empieza a haber un leve compromiso en la calidad de vida. Hay que estar muy al pendientes. ¿Qué pasa, como les decía, cuando el duelo se compromete? Puede haber una depresión, es ya un trastorno del estado de ánimo, que se va a caracterizar, como sabemos, sentimientos de tristeza profunda, infelicidad, incapacidad incluso para ir a trabajar. Es un proceso patológico que puede tener bases orgánicas. ¿Esto qué quiere decir? Puede haber también alteraciones a nivel del funcionamiento de sustancias que hay en nuestro cerebro y puede haber la necesidad de medicar. Aquí se compromete la calidad de vida de la persona. Aquí podemos entonces con estos tipos, estos dos tablas, ir distinguiendo la diferencia entre un duelo normal y la depresión. Actualmente pasa algo muy común, más porque la población geriátrica está aumentando, se está incrementando, que es la conspiración del silencio. Yo lo veo, yo creo, de 8 pacientes de cáncer que vemos, yo creo que por lo menos la mitad, y si son mayores de 60 años o dependientes, la conspiración del silencio consiste en que sus familiares no les quieren decir su diagnóstico. No es que mi abuelita se muere, doctora, si usted le dice que tiene cáncer o se va a deprimir, no le diga. Esta conspiración del silencio lo que hace es que los pacientes no puedan vivir su duelo, porque hay un duelo, hay una pérdida cuando pierdes la salud. El paciente se da cuenta porque le está doliendo algo, se enoja con el médico, con la familia. Ya no me lleven con ese doctor, ni me ayuda, ni me dice qué tengo y me sigue doliendo. Entonces empieza a haber un conflicto, depresión, tristeza, y no dejamos que los pacientes de edad adulta vivan ese proceso. Les pongo esta imagen, me gusta este diagrama, cómo a veces en esa sobreprotección, en ese no quiero que sufra, los destruimos. Es, como les decía, muy difícil vivir un duelo, pero es lo más sano para tu corazón. Christian Bernard dijo que la muerte es un enemigo, que no hay que ceder sin lucha, y si cedemos ante la muerte es una de las mayores traiciones. Esta lámina va para mis colegas profesionales de la salud, nutriólogos, trabajadores sociales, psicólogos, gente que nos apoya en recepción, administrativos, todos, que están en constante lucha, porque pareciera que es una lucha, ¿no? La que hacemos los profesionales contra el cáncer. Y de hecho, desde la universidad a cualquier médico, pregúntenle, no le dicen que la muerte lo va a acompañar día con día. Nos enseñan a que hay que curar pacientes y eso no es cierto. La mayoría de nuestros pacientes no vamos a poder curarlos. Vamos a poder al 100% acompañarlos, pero curar va a ser muy complicado. Entonces, la muerte siempre ha sido excluida del saber médico. Prácticamente nos dicen que tenemos que ayudar, que tenemos que salvar a todos. Entonces, hay una reacción inconsciente en el personal de la salud que genera mucha frustración cuando nos gana la muerte, la batalla de curar un paciente, de salvarlo, por ejemplo, del cáncer. Perder viene de la raíz grecolatina per, que quiere decir por completo, y dar. Es decir, dar por completo. Y esto pasa mucho en los profesionales de la salud, ¿no? Dan muchísimo, dan su vida. Pasa mucho en la enfermería, que ellas son las que más acompañan, incluso a los pacientes. Sabemos que pues nosotros como médicos pues, pasamos visita, hacemos labor asistencial, pero ellas están muchísimo con los pacientes. Están con ellos y tampoco nadie les enseña qué es, cómo convivir con la muerte y la agonía. Saben que esto no lo pueden evitar porque es parte de la jornada laboral, pero que les puede llevar a cabo un conflicto incluso interno. Como les decía, lo complicado del duelo en el personal de la salud es que nos falta experiencia. Nadie nos enseña a dar malas noticias en la universidad, se los juro. Y en el posgrado, yo creo que tampoco. Ahorita ya hemos hablado de este tema en los comités de bioética y en algunas otras instancias, y estoy muy contenta de ver que varias universidades, que por cuestión de comerciales no voy a decir el nombre, pero que están implementando programas de apoyo tanatológico durante la formación de los médicos, por ejemplo, de las enfermeras. Y esta situación donde los sentimientos de dolor que nos conlleva ver el dolor ajeno, los podamos ir trabajando, seamos más empáticos en dar malas noticias y podamos adaptarnos a esta situación. Ahora, ¿por qué te pongo este diagrama? Antes de pasar a este mito que te quiero contar sin que te duermas, ya para concluir la plática, quiero hablarte de que el duelo en el personal de salud, cuando es patológico, no se le llama, hay depresión que lo acompaña, pero se le llama síndrome de burnout. Y es descrito por la afectación, el cansancio, la ansiedad, la frustración que conlleva el ejercicio
de la práctica médica, de las enfermeras, etcétera, de todo el personal de la salud, y que no puedes manejar estas emociones. Es un duelo patológico. Entonces, quiero contarte aquí una historia. El mito de Quirón. Sabemos que Cronos, que era el padre de los dioses, era alguien muy canijo, se enamoraba mucho y no quería, y siempre que sabía, bueno, el mito habla de que uno de los hijos de Cronos lo iba a quitar del trono, ¿no? Entonces él siempre que tenía un hijo, los mataba. Entonces un día se enamora de una diosa, Filira, y ella le pide a los dioses, oigan, ¿saben qué? Yo no quiero tener nada que ver con Cronos, escóndanme, y la convierten en una yegua. Pero pues Crono se la sabía de todas y la encuentra. Entonces, pues se aprovecha de ella y producto de esa situación, ella queda embarazada. Entonces, cuando ella tiene un parto pues muy severo, muy patológico, entonces tiene a Quirón. Como Quirón es el diagrama que vemos a continuación, mitad hombre con cuerpo de caballo. El Minotauro también, o Centauro, pueden escuchar ese nombre. Entonces, pues Filira dice, no, ¿saben qué? Le dice a los dioses, yo no quiero a este niño, yo no, bueno, es un dios, Quirón, entonces lo abandona y ella la convierten en el árbol de tila, que también sabemos que se hace un té para los nervios, ¿no? Y bueno, entonces, ¿quién cuida a Quirón? Pues aparece Apolo y Atenea, justamente. Y ellos le dan todo el conocimiento en ciencias, artes, etcétera. Entonces, Quirón, un hijo consentido de los dioses. Entonces, él empieza a entrenar a dioses y semidioses, y un día está entrenando a Hércules. Hércules, sin querer, dispara una flecha envenenada contra una de sus patitas. Y pues Quirón, esa herida no la puede curar porque como es un dios no se puede morir, pero como era una flecha envenenada, la herida no la puede curar. Entonces él dice, ¿saben qué? Aquí está mi profesión y empieza a dedicarse a ser el mejor sanador y el mejor médico del Olimpo. Y de hecho se vuelve famoso, atiende a los dioses y semidioses, a los mortales, es el mejor en medicina, pero tiene una frustración, no puede sanarse a sí mismo. Entonces, él por más que busca, les digo, se convierte en un gran profesor. Un día descubre a Prometeo que está amarrado en una roca y descubre que su historia es que se robó el rayo, ¿verdad? De Zeus y también robó el fuego para darle a la humanidad. Entonces, Quirón dice, aquí está la respuesta. Prometeo está sufriendo por la humanidad, se sacrificó. De día las águilas se comen su hígado, de noche sana y otra vez de día lo carcomen. Entonces Quirón decide ocupar el lugar de Prometeo. Se sacrifica por él y en el momento en que ocupa su lugar en la roca, Quirón muere. Y bueno, Prometeo sigue su vida. El mito de Quirón habla de todos nosotros, no solo de los profesionales de la salud, sino también de todas las personas, pacientes, amas de casa, estudiantes, de todos los que ven esta plática. Habla de nosotros porque todos nosotros somos seres humanos con heridas, heridas emocionales, heridas físicas, pérdidas diarias, retos en la vida, preocupaciones. Y así como Quirón, su primer maestro fue su propia herida, su propio dolor, así sucede en nuestras vidas. Eso que te duele, esas heridas que tú tienes, son tu primer maestro. Y muchas veces, al intentar ayudar a alguien más, por ejemplo, cuando Quirón intentó ayudar a Prometeo, ahí encontramos el aprender que si sano mi dolor, puedo ayudar a sanar a alguien más. Y en ese momento que ayudo a otra persona, mi dolor disminuye o incluso, como con Quirón, desaparece. Entonces, como les decía, este mito también lo expongo mucho cuando hablo de duelo en personal de la salud. Que siempre trabajemos primero nuestras emociones para lograr empatizar con el dolor de los seres humanos que tenemos enfrente. Y aunque tú no te dediques a las ciencias de la salud y digas, oye, ¿sabes que yo trabajo en un banco? Yo soy abogado, estás tratando con personas. Maneja estas emociones que acarrean el tránsito diario de la vida, porque siempre, como dice la frase, ¿no? La belleza de la vida a través de la muerte. La vida es hermosa y es súper difícil y es súper canija, pero se acaba. Entonces, esta concepción del término de la vida nos hace ser conscientes también de lo hermosa que es. Como les decía, tu síndrome de burnout, aquí aparecen distintos síntomas que pueden aparecer. Básicamente me voy a enfocar a los principios básicos para acompañar a alguien de un acompañamiento tanatológico. Como les decía, podemos conocer todas las teorías. Esto fue solo una introducción.
que queríamos compartir como equipo para el público en general y los profesionales de la salud interesados. Pero el conocer todas las teorías y el dominar todas las técnicas y el leer todos los libros de Kubler-Ross es muy distinto, porque para tocar un alma de un ser humano, necesitas ser humano primero. Entonces, como les decía, el proceso de duelo nos va a permitir buscar para tu ser querido un lugar que aunque se haya ido físicamente, un lugar en tus emociones y en tu corazón. Hay apertura aquí de distintos canales de comunicación, es decir, si tú quieres apoyar a alguien que sufrió una pérdida, que se le murió a alguien, comunicación es lo esencial. Brindar apoyo y calidez responsable. Pero doctora, ¿cómo lo hago? Deja que esa persona hable, escúchale. No le digas, échale ganas, amigo. ¿Por qué lloras por él si hay muchos peces en el mar? No digamos nada, porque eso viene desde el juicio, desde nuestro testimonio. Dejemos que esa persona hable. La comunicación consiste, sobre todo en la tanatología, en escuchar el dolor de la otra persona. Esta es la mejor manera de brindar apoyo y calidez. Y de esta manera reconstruimos y reforzamos la confianza con esa persona. Muchas veces dicen, no, pues me lo llevo, que el tiempo pase, que se olvide, que nos vamos al antro y se le va a olvidar. Sí, concentrarnos en el dolor va a hacer que sigamos sufriendo, pero sí necesitamos concentrarnos no en el antro, sino en el aprendizaje, en la lección que la experiencia trae consigo. Pueden ser escenarios de experiencias muy dolorosas, como una violación, como un asesinato, pero siempre hay una lección detrás de cada situación. Para realizar una prevención primaria, como les decía, de duelo sano, es decir, que las cosas se lleven a cabo de la mejor manera, una escucha activa, escuchar. Porque como les digo, usar frases erróneas puede y apoyar de una manera a un paciente sin saberlo, de cierta manera, puede hacer más daño inclusive. Entonces, identificar, comprender que una pérdida es difícil, que el dolor va a acompañar el proceso de duelo, que es válido sentir todo lo que quiera sentir. No hay que ir dirigiendo a la persona, o sea, como el diagrama que les puse de poner una sombrilla sobre la flor y no dejar que les duela, deja que la persona viva su dolor. Y si tú eres tú el que está viviendo una situación de muerte, dolor o separación, no hay una receta mágica, como viste, no es un proceso que alguien te va a un coach, ¿no? Ahorita te vas por aquí y acá se te quita la tristeza y aquí ya no vas a tener desamor. No, hay que vivir cada una de las emociones. Hay varios pensadores, Eckhart Tolle, varios, que hablan de un proceso incluso de renuncia, de rendición, pero que el rendir pues siempre ha sido como un tabú, todos nos han dicho, no, si te rindes pierdes. No, sino una rendición de decir, ¿sabes qué? Sí me duele, me está doliendo un montón, no voy a llorar ahorita, 3 días y ya. O sea, rendirte quiere decir, déjate llevar por ese dolor. Tal vez hoy no duermas, tal vez hoy te sientas muy triste, muy enojado. Vívelo, siéntelo, porque es la mejor manera que vas a poder sanar si tú estás en esa fase. Y si es alguien más, escúchalo y deja que saque todas esas emociones. Es un compromiso de respeto y privacidad. La confianza de que alguien te cuente una pérdida severa o acompañes a alguien es un proceso de mucho apoyo, de mucha discreción. El proceso, como les digo, de duelo, entonces no es un proceso de olvido, es un proceso de aprender a recordar sin dolor. Algunas características de cómo debemos, como les decía, apoyar a las pacientes, a las personas que están pasando por esto, es un trato amoroso, un trato cálido, de respeto al dolor de esa otra persona. Así te diga, se me murió mi perro Firulais, lo peor que podemos hacer es reírnos, ¿no? Y decir, ay, pero si Firulais tenía 2 semanas, el dolor de cada persona es muy importante y tenemos que respetarlo, sea cual sea la causa. Como les decía, hay que reflexionar estos procesos de vida, acompañar a la persona a identificar nuevas posibilidades, en vez de decirle, oye, te llevo al antro, a decirle, bueno, Firulais falleció, pero ¿sabes qué? Hay una posibilidad de que podemos, por rescatar perritos de la calle, o podemos llevarles comida, o sea, opciones de no sustitución. No estamos sustituyendo, por ejemplo, en este caso, a la pérdida de Firulais, sino de posibilidades de seguir ayudando, de seguir sembrando amor o semillas de generosidad sin sustituir a lo que se fue. Hay un apoyo ahí en la integración de ausencias. Entonces, también como todo, no sabemos las cargas invisibles de otra persona. Luego pasa que vas al banco, te gritan y te tratan mal y dices, ay, mugre señora. Bueno, no sabemos si está en un proceso de pérdida. Por eso, seamos más empáticos, más compasivos y más comprensivos. Cosas que puedes decir en vez de no llores, o sea, lo peor que le puedes decir a alguien en proceso de duelo es decirle no llores.
pero le puedes decir, estoy contigo, no me voy a alejar, estamos juntos. Y lo más importante, que te importa. Y si te estoy diciendo esto, que puedes decirle a otras personas, principalmente si tú estás en una pérdida, trátate de manera amable a ti mismo. Apóyate a ti mismo y les digo, estas cuestiones de amor propio ayudan muchísimo. Por cuestión de tiempo, vamos a acelerar para concluir algunas frases que a los niños no hay que decirles en el proceso de duelo o si alguien falleció, es decirles que la paciente se fue de viaje, su familiar, si falleció mamá o papá, o decirle que se quedó dormido, que se lo llevó Diosito, o que tú nunca te vas a morir. Eso confunde mucho a los pequeños. Hablar de tanatología en pediatría es algo complejo. Ojalá posteriormente podamos crear otro live para hablar específicamente de la etapa pediátrica. Pero cuando podemos generar un proceso de duelo sano en los niños y en los jóvenes que puedan sanar la herida por la muerte de un padre, por ejemplo, lo más fuerte, le estamos dando habilidades importantes y conocimientos que les van a servir el resto de su vida. Cuando las expectativas, como les decía, de una persona las reducimos a cero, uno aprecia realmente lo que tenemos. Empezar a abrazarnos a nosotros mismos ante una pérdida, como te decía, si tienes a alguien que perdió a otra persona, trátalo amorosamente. Pero si eres tú el que está viviendo una pérdida, sea cual sea, abrázate a ti mismo, empieza a conocerte, a reconocer lo positivo que hay en ti y a reconocer que tal vez este es un mal momento, pero no es una mala vida, es algo pasajero. Respetar entonces los sentimientos de las personas, aunque para nosotros no signifique nada, porque pueden significar todo para ellos. Entonces, sí, lo peor que podemos decir, chicos, es cuando tienes problemas y alguien te dice échale ganas, ¿no? Hasta te hundes más, ¿no? Entonces, como les decía, todo pasa. Hasta hay una frase de budismo que así lo dice, todo pasa. Lo bueno, la riqueza, lo malo también pasa. Hasta esta plática ya va a pasar. Entonces no lloremos porque se han ido. Hay que sonreír porque han estado con nosotros, las personas que nos han acompañado y ya no están. Podemos cerrarnos, darle espalda al amor o podemos hacer todo lo que esa persona quería que hiciéramos. El sufrimiento puede ser incluso también espiritual. Un tanatólogo no va a ser que tú te recuperes, todo el trabajo es tuyo, es tu proceso, porque si uno como tanatólogo hace que tú te recuperes, te hace dependiente, haces mal, porque estás haciendo eco al dolor de la persona. Como tanatólogos no te vamos a juzgar, no vamos a criticar, vamos a escucharte y vamos a dejar que tu propia capacidad de recuperación y afrontamiento a la pérdida la vayas tú reconociendo y llevando a cabo. La tanatología es un proceso de acompañamiento, es ayudarle a las personas, acompañarlas a un proceso difícil, a un camino que parece que no se acaba y que parece que no tiene fin, pero lo hay. Entonces, la tanatología y los tanatólogos podemos ayudarte a entender este proceso de muerte. Aquí lo vimos como una introducción, ya vimos que hay distintas pérdidas, pero imagínate, habría que hacer una conferencia solo de suicidio, solo de muerte neonatal, de asesinatos, para poder entender cada proceso de muerte y cada escenario. Pero lo más importante es elaborar un duelo sano. Ya vimos que se caracteriza por distintas etapas. Lo ideal es en compañía de un psicólogo o de tanatología y cambiar ese vacío del corazón por amor y buenos recuerdos. Encontrar un nuevo sentido a nuestra vida, a que recuperemos esas ganas de vivir. Una de las propuestas que nosotros integramos es al profesional de la salud el reconocimiento de sus propias emociones. A nosotros, ahora sí, yo me acuerdo que algo de lo más penado en el posgrado era llorar o abrazar a un paciente. Entonces, involucrar la empatía, la tanatología y los cuidados paliativos en nuestra formación como profesionales de la salud para un compromiso de la defensa de la muerte digna y que esto pueda ser llevado poco a poco a otras instancias, incluso a gente que estudie lo que quiere estudiar, gente que no estudió, amas de casa, que todos tengamos un contacto con la tanatología, porque ya vimos que es algo que nos puede ayudar mucho, que tengamos contacto y entendamos que existe un proceso de duelo que es completamente normal, que ahora sí que es completamente normal ser humanos y sentir. Sanar el dolor de nuestras pérdidas es un acto de amor que día a día puede ayudarnos a reanimarnos más. Y como te decía hace rato con el mito de Quirón, cuando Quirón ayudó a Prometeo, que de hecho los dioses también lo premiaron, ¿eh? A Quirón lo convirtieron en la constelación de Sagitario. El consuelo es un acto que alivia la pena de quien lo recibe y regala una dosis de bienestar a quien lo entrega. Cuando tú estás de este lado ayudando a alguien, muchas veces el bienestar
que da a tu dolor es por ayudar. Por eso este funcionamiento de muchos grupos de autoayuda o grupos tanatológicos, donde un paciente que ha vivido una pérdida puede ayudar a las demás personas que han perdido un hijo, la salud, etcétera. Porque solo conectando desde nuestro dolor, desde la experiencia, podemos compartirlo y ayudar a los demás. Como conclusión, hablar de la tanatología es hablar de la vida misma, como vimos aquí, es visualizar con mayor claridad lo que tenemos, es voltear y ver todo lo que has logrado hasta este momento en el recorrido de tu existencia, que aprendas que hay que disfrutar de todo este potencial que tienes, de las habilidades con las que ya cuentas, con las que puedes desarrollar, es sentirnos orgullosos de que existimos y que podemos compartir no solo lo bueno, como en el Facebook, ¿no? Sino también la tristeza. Y sobre todo que estas emociones nos permiten conectar con otros seres humanos, porque también otros seres humanos las perciben y de esta manera podemos trascender. El duelo no es un trastorno, no es una enfermedad, no significa que eres débil. Es una necesidad, como vimos, emocional, física e incluso espiritual. Es el precio que pagamos por amar. Es la única cura para el duelo es vivirlo. Ya vimos que no hay recetas mágicas. Entonces, es normal que tengamos miedo a la muerte, el misterio de lo desconocido causa temor, por eso ir haciendo este acompañamiento nos permitirá tener y brindar tranquilidad, confianza y seguridad. Como les decía, para saber vivir hay que saber morir, toda vida tiene como meta la muerte. Familiarizarnos con este tema un poco más, iremos organizando yo creo que más sesiones, es porque es un tema del que nadie nos vamos a escapar, porque es parte del ciclo de la vida. Aprender a morir es aprender a vivir. Se vale estar triste a veces, creo que el mensaje de esta plática va muy enfocado a eso, a que aceptemos que todas estas New Age y muchas doctrinas y hasta estos mensajes mañaneros de no estés triste, todo está bien, es válido, pero que es muy válido estar triste y el reconocimiento del sufrimiento no es algo muy aceptado socialmente. Se vale estar rotos de vez en cuando y esto va mucho a los profesionales de la salud. Se vale no siempre ser la persona alegre que todos quieren, se vale no querer hablar con nadie y sobre todo se vale dejar que el corazón llore hasta que se seque. Profesionales de la salud, colegas, se vale ser humano, sentir el dolor para poder ayudar a los demás. Como les decía, a través de la relación de ayuda podemos potencializar nuestras capacidades. Todas las teorías y la ciencia del mundo no pueden ayudar a nadie, tanto como un ser humano que no teme conectar o abrir su corazón al otro. Nos lo dice nuestra pionera de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross. Entonces, pues les agradezco su atención. Es un tema muy amplio, espero haber abordado los distintos y principales tópicos. Y pues seamos felices mientras podamos. Tienen mi correo electrónico. Básicamente creo que únicamente que aquellos que evitan el amor pueden evitar el dolor del duelo. Lo importante es crecer a través de este proceso, no va a ser fácil, pero seguir permaneciendo vulnerables al amor, porque solo el amor es lo que nos permite seguir viviendo. Pues muchas gracias, estoy al pendiente de sus dudas. Cualquier cosa, pues cuentan conmigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Qué interesante plática y qué conciencia se despierta para que sigamos teniendo la sensibilidad de atender a los pacientes, acompañarlos y entenderlos. Así que, pues la verdad yo le quiero felicitar y saber si existe alguna pregunta de el grupo. Deberían aparecer por acá, del chat. No hay ninguna. No. En lo que se animan, pues, creo que tiene razón. Cada vez es más extenso y más aplicativo a diferentes niveles de condiciones, de edades, de enfermedades y que hay que hablarlo. Nuestra sociedad es una sociedad de silencio. Preferimos no hablar lo malo. Siempre nos gusta hablar de lo bueno, de lo bonito y de que no va a pasar nada. Y si pasó, no pasó nada. Es una frase que se oye muy frecuentemente, no pasa nada. Pero sí pasa, y pasa en uno mismo, y eso, si tiene un acompañamiento, es mucho mejor solucionarlo. Yo me acuerdo de una de las sesiones de Cancer Center que la verdad no dejo de reconocer que hay una gran humanidad en el personal,
una de las sesiones de pediatría y luego de medicina interna, que se reconocía quién era el paciente, cómo era y qué características tenía. Si era un niño que le gustaba hacer tal o cual actividad, o una persona mayor con una enfermedad y que había sido profesor y que había hecho cosas importantes, y no olvidarlo, no verlo como un paciente con un hígado enfermo, digamos, o un cardiópata, sino una persona que tiene su historia y que así queremos que nos traten, ¿no? Todos creo que hemos estado en algún hospital atendiéndonos y quisiéramos que nos reconocieran. Bueno, él ha hecho cosas buenas, ella ha hecho cosas buenas, ella ha hecho un esfuerzo para trabajar cada vez mejor y ha participado en tales y cuales proyectos y que ahora está enfermo y hay que tomar en cuenta al individuo en forma integral. Así que, pues la verdad, me ha parecido una plática muy instructiva y muy aplicativa, sobre todo, que nos refuerza esa condición que debemos de mantener y no olvidar. Al contrario, reforzarla. Exacto. Sí. Pues, si hay alguna pregunta de alguien más. Creo que aparece una en el chat que dice, ¿cómo podemos ayudar a otra persona que aflore sus emociones, su duelo? Bueno, pues como lo dice usted, doctor, o sea, básicamente creo que no nos enseñan a nadie, creo que los psicólogos, sí, ellos que psiconcología, pues ahora sí que son los maestros, los tanatólogos. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que abran sus emociones escuchando? Dejemos que la persona nos diga lo que nos quiere decir. Hace poco tuve un colega, ¿no? Que tuvo una pérdida muy fuerte, muy sonada a nivel social, no voy a dar más detalles, y le marqué, ¿no? Entonces, como era una cuestión delictiva, o sea, bueno, era un hecho delictivo, pues mis demás colegas me decían, oye, ¿le preguntaste quién hizo, pues, ese delito? Que, le mataron unos seres queridos. Entonces, yo les dije, pues no, o sea, es que ¿cómo vas a preguntarle a esa persona, oye, y ya sabes quién fue y qué pasó? O sea, escuchemos a la persona, lo que la persona nos quiera decir. Si tú sabes, por ejemplo, el caso de una amiga, ¿no? Que quedó viuda, tú sabes por qué falleció, sabes qué pasó o así. Tú solo marca, ¿cómo estás? Estoy aquí, estoy contigo. Y dejemos que la persona solita nos vaya contando lo que nos quiera decir. Igual ni te va a contar de la pérdida o de lo que pasó. Tal vez te empieza a contar de que le gusta, pues, no sé, ir a Costa Rica, ir a Colombia en Navidad. Dejemos que la persona nos diga lo que nos quiere decir. No forcemos ni la causa, ni la razón de su tristeza, ni el motivo del duelo o cómo fue la muerte, hasta que la persona se sienta preparada. La pregunta también incluía cómo lleve su duelo, o sea, cómo aflorar las emociones y su duelo. Lo primero, como les decía, dejar que la persona hable, y escuchar, acompañarla. Y sobre todo, yo creo que sí valdría la pena recurrir a las instancias de profesionales en el manejo del duelo, porque la escucha activa, como les digo, a veces basta nada más poner nuestro hombro, escuchar a la persona, pero ya para dirigir el proceso de duelo, para que no se estanque, porque nos podemos estancar en el enojo, nos podemos estancar en la tristeza, y ya vimos que estancarnos en algo patológico y en un duelo sano es una línea muy delgada. De hecho, hay gente que les digo pasa años pensando que ya superó a alguien hace 3 años y un día de repente le duele, ¿no? Entonces, esa línea es muy delgada entre el duelo sano y el duelo patológico. Entonces, yo les recomendaría escucha activa y recurrir a un tanatólogo o una tanatóloga para direccionar el proceso de duelo. Son procesos, como les digo, dependiendo de la pérdida, son procesos terapéuticos cortos, intervenciones cortas, 2 o 3 sesiones. Pero si es una pérdida más profunda, pérdida de un hijo, asesinatos, muerte súbita, son procesos que pueden tender a ser largos, un trabajo largo, incluso en familia. Pero se puede sanar, cualquier pérdida se puede sanar. Muy bien. Sí, Susana Briceño envía un mensaje que es de felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades por la plática, que le gustó mucho. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Pues sigo a sus órdenes, cualquier cosa, pues ya tienen
mis datos por redes sociales, podemos comunicarnos y esperemos tener otros espacios que puedan permitirnos hablar más profundamente y de los distintos tipos de duelo que tienen un abordaje distinto. Perfecto. Cómo no. Muchas gracias. Y bueno, Cancer Center le tiene preparado un reconocimiento, que es el presente. No sé si se ve en la pantalla. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Atenea Domínguez por su participación en la plática Tanatología y Duelo, la belleza de la vida a través de la muerte, otorgada por Cancer Center Tec 100 y firmada por nuestro director general, doctor Juan Manuel Fraga Sastrías. Así que muy bien, muchas felicidades y pues que tengan buena noche todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.